Buenos días a todos. Buenas tardes ya buenas tardes. Ya la una. Prometo intentar ser breve, ¿vale? Otra cosa es que lo consiga, pero prometo intentarlo. Muy bien. Bueno, bienvenidos a todos, un domingo más. Y ¿cuántos saben que hoy hay buenas noticias? ¿Cuántos creen que hoy hay buenas noticias? ¿No? En el mundo está lleno de malas noticias. El telediario, cuando pones los que ven el telediario, yo ya no veo el telediario, solo leo periódicos digitales. Antes era como un ritual, algo sagrado, ver el telediario a la hora de comer, ¿verdad? Ahora ya lo vemos en los periódicos y todo lo que ves son malas noticias. Malas noticias, una tras otra. Incluso que el Valencia está muy mal, ahí por abajo de la tabla. Malas noticias. Pero, en contrapartida, nosotros como creyentes tenemos un mensaje que está por encima de todas esas malas noticias y es un mensaje de buenas noticias. Porque hay buenas noticias. Y buenas noticias es lo que se conoce como evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. Y son las buenas noticias de Jesús. Jesús es el evangelio es Jesús, Cristo por todos. Esas son las buenas noticias que tenemos. Ya en la época de Jesús, cuando Jesús nació, su nacimiento fue una buena noticia, por eso fue un día feliz, pero era un ambiente hostil. Estaban muriendo gente, estaba el Imperio Romano en aquella época, nadie quería vivir en esa situación, incluso querían matar al niño, tuvieron que huir del país, tuvieron que emigrar a Egipto, en un ambiente hostil de malas noticias. La mejor noticia fue el nacimiento de Jesús. Y Jesús viene a hablar del evangelio y Jesús viene a hablar de buenas noticias. Y cuando hablamos de buenas noticias y de evangelio, se puede resumir el propósito de esas buenas noticias en Juan 3, 16, 17, que es un texto muy conocido por todos, que dice: por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, al único, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y esas son las buenas noticias, que aun a pesar de la situación en la que vivimos, hay unas buenas noticias. Que aun a pesar de todo lo que el ser humano es, hay una noticia magnífica, es que Dios nos ama y que Dios ama a la humanidad. Y en base a eso nosotros tenemos una responsabilidad como creyentes. Y es una responsabilidad no impuesta, sino aceptada, y aceptada por agradecimiento. Y es un privilegio inmenso. ¿De qué responsabilidad hablo? De que Jesús cuenta con nosotros, Cristo cuenta con nosotros, Cristo cuenta con el creyente para transmitir esas buenas noticias. Jesús compara a sus discípulos, a los que le oyen, a los que estaban allí en aquella época, les compara con sal y con luz. Vosotros sois la sal y vosotros sois la luz del mundo. No es una cosa u otra, sino las dos. Y son las dos porque cada una conlleva una connotación diferente. La sal preserva el alimento. Antiguamente no había neveras. Todo se preservaba los alimentos con sal. Nosotros somos la sal del mundo y a veces nos hemos olvidado de que nosotros somos la luz del mundo. Somos la sal, nos preservamos y por eso venimos a guetos, en el que aquí nos sentimos seguros y a salvo. Y es así como estamos, seguros y a salvo en la iglesia, en la comunidad, en el cuerpo, ¿verdad? Nos sentimos seguros y a salvos, nos preservamos, ¿entendéis? Y estamos también para preservar, de alguna manera, el mundo. Para orar por el mundo, para orar por las situaciones, las injusticias en las que vivimos, estamos para eso. El creyente debe de estar para eso, no solo para preservarse a sí mismo, para preservar a otros creyentes también, sino para preservar el mundo. ¿Entendéis?
Y en esas es que también tenemos que ser luz. Tenemos que brillar en medio de la oscuridad, traer esperanza allá donde no hay esperanza. Traer luz. Y la luz no es nuestra, sino es reflejo de la luz en nosotros. Es como la luna por la noche no brilla. Bueno, brilla, pero no por sí misma, sino por el sol que le transmite su luz y la luz refleja. Es lo que hace la luz, la luna, reflejar la luz. Ella no brilla, ella refleja la luz. Y nosotros somos reflejos de Dios. Y a veces, con el sentido de preservarnos en un gueto, en un algo, en un soy creyente y que nadie lo sepa, nos olvidamos de ser luz. De que el mundo necesita que nosotros seamos sal y que nosotros seamos luz. No es una cosa u otra, son las dos. ¿Me entendéis? Entonces tenemos una responsabilidad. Jesús nos llama sal y luz y Pablo llama a la iglesia embajadores. Somos embajadores. Y el término embajador tiene privilegios. El embajador tiene privilegios porque está en un país extranjero teniendo los mismos privilegios y derechos que su país de origen, ¿verdad? Todos conocéis el funcionamiento de una embajada. Cuando hay que pedir un documento, un pasaporte, hay que ir a la embajada de turno, ¿vale? Y allí, cuando entramos por esa puerta, aunque sea un edificio con varios pisos de diferentes oficinas y lo que sea, pero cuando entramos en la habitación de la embajada, ya no estamos en España, estamos en ese país. Entonces, cuando yo soy y el embajador, aunque esté en territorio español, él está en territorio español, pero con las condiciones de su país de origen. ¿Entendemos? Entonces nosotros tenemos privilegio, el mayor de los privilegios, que es seguir el legado, el testigo de Cristo. Y es ser sal y ser luz, que es lo que vino a ser Jesús, a mostrar a Dios. El evangelio de Jesús es: yo he venido a mostraros y a deciros que ya está aquí el reino de los cielos. Está aquí, es evidente. O vengo a mostraros a Dios. Vengo a daros el camino a Dios. Y nosotros tenemos que mostrar el camino hacia Jesús. Y el mundo necesita a Jesús. Hoy más que nunca el mundo necesita a Dios. Muchos dirían: ¿y dónde está Dios en medio de las injusticias? Yo preguntaría: ¿dónde está el ser humano en medio de las injusticias? El ser humano se puede arreglar a sí mismo. ¿Creemos que estas situaciones que estamos viviendo, el ser humano tiene la capacidad real de solucionar todo esto? Porque hasta hace nada vivíamos todos en paz, prácticamente. Y ahora hay una tensión inmensa en el aire. ¿Creemos que el ser humano tiene la posibilidad de arreglarlo? ¿Creemos que quizás los problemas del ser humano pueden ser más profundos, más internos, más personales? ¿Y creemos que el ser humano tiene las herramientas para solucionarlo? ¿Crees que tú tienes las herramientas para solucionar tu vida? Entonces, el ser humano tiene una necesidad que por sí mismo no la puede encontrar. Y Jesús vino a suplir esa necesidad. Él se vino a identificar con nosotros, a hacerse como nosotros para decir: hey, se puede vivir una vida auténtica, una vida plena, una vida abundante. Eso era lo que vino a Jesús, a darnos una vida plena, abundante, aun en medio de problemas y dificultades. Pero aun en medio de problemas y dificultades, que encontremos sentido y valor a la vida. Y que podamos vivir una vida plena, aun con una enfermedad. Que podamos vivir una vida plena, aun con menos X número en nuestra cuenta bancaria. Que podamos vivir una vida plena, aun en medio de situaciones difíciles. Jesús vino para llenar el vacío, el interior, y solucionar el problema real del ser humano. ¿Me entendéis? Y esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es que, ¡wow!, tengo un coche nuevo. La buena noticia, la mejor noticia que podemos decir es: tengo una vida nueva. Esa debiera de ser la mejor noticia. Y todos los días hay buenas noticias. Nos dice la Biblia que Dios renueva su amor por nosotros todos los días. Renueva su misericordia por nosotros. Y la misericordia es cordia, corazón, al miserable, al que no se lo merece. Dios renueva su amor por nosotros todos los días, porque esa es la esencia de Dios. Dios es amor. Ahora, nosotros, como creyentes, tenemos un papel que jugar en este mundo.
no solo Dios nos salva, no solo Dios nos ama, nos abraza, nos preserva, sino que también Él nos lanza, nos impulsa a este mundo en el que vivimos. ¿Para qué? Para que otros también puedan sentir y conocer ese amor, esa vida nueva. Pero para ello necesitamos conocer la necesidad del ser humano, las necesidades del ser humano. Todo no creyente tiene la necesidad, y todo creyente, la necesidad de aceptación, de perdón y de salvación. Toda persona necesita cubrir la necesidad de aceptación, perdón y salvación. Pero nosotros como creyentes, que eso ya lo debemos de tener suplido, esas carencias emocionales, aceptación, perdón y salvación, nosotros como creyentes necesitamos algo, y es la capacidad de ver. La capacidad de ver la realidad como Jesús la vio. La capacidad de ver y contemplar la situación a nuestro alrededor como Dios la vería. Nosotros tendríamos que estar en un ambiente pensando en aquí donde estoy, cómo lo puedo mejorar como Cristo lo mejoraría. ¿Cómo yo puedo mejorar mi ambiente de trabajo? ¿Cómo yo puedo mejorar mi instituto, mi universidad? ¿Cómo yo puedo mejorar mi familia, mi matrimonio al estilo de Jesús, al estilo de Dios, para suplir esas necesidades internas del ser humano? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Bien. Por tiempo voy a leer yo algunas historias, ¿vale?, que nos van a hacer ver, valga la redundancia, la necesidad de ver. ¿Ok? Voy a la Biblia. Hechos 17, del 16 en adelante, ¿vale? Quien lo quiera buscar o anotar, Hechos 17 del 16 en adelante. Tenéis que fiaros de mí si no conocéis los textos o no tenéis Biblia en la mano, ¿vale? Pero si tenéis Biblia, acompañadme conmigo. Hechos 17, 16. Pablo ha viajado a Grecia, está en Grecia, está en la ciudad de Atenas, y está por allí, está paseando por allí. Y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas a sus discípulos, a sus compañeros de misiones, mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos, tipos de filósofos, ¿vale? No te preocupes si no sabes la palabra, no pasa nada. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Este no es de los nuestros, este es un forastero, este es un inmigrante. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a Pablo a una reunión del Areópago, donde se juntaban los filósofos a debatir. Porque a los griegos les gustaba debatir sabiduría, conocimiento. Para ellos el Dios máximo era la sabiduría. Saber, saber y saber y saber. Aunque no lo aplicaran, pero el conocimiento lo tenían. Entonces se lo llevaron. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron a Pablo. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan a nosotros extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades, qué es lo que está pasando en el mundo, cuáles son las nuevas corrientes de pensamiento. Les gustaba eso. Y Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses. Ya los está identificando. Ciudadanos atenienses de Atenas. No está diciendo no creyentes, no, ciudadanos atenienses. Les está identificando con algo importante que al final hablaremos. Observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, Pablo lo que está haciendo aquí es empatizando con ellos. Ciudadanos atenienses, observo que son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en el Señor del cielo y de la tierra
Es de Él, perdón. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si Él necesitara algo. Y de hecho Dios no nos necesita a nosotros, sí nosotros a Dios. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que le busquen, y aunque sea a tientas, le encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Empatizando con ellos, trayéndoles el mensaje de las buenas noticias. Y mira lo que dice: puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto no es palabra de Pablo y esto no está en el Antiguo Testamento. Esto es palabra de un filósofo y de un poeta griego. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Pero Pablo lo hace suyo para traer las buenas noticias. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre ese tema. Unos se burlaron, pero otros tenían interés. Pablo vio la realidad de los atenienses y le dolió en el alma, hemos leído, le dolió en el alma ver que ellos estaban llenos de dioses y de templos, pero que estaban totalmente confundidos porque no conocían al único Dios, el único real existente. Pablo. En Mateo 9, Mateo 9, 36, leemos que Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y él dijo: la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Le dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Lucas 19, del 41 en adelante dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz. Y en Juan 4, leemos lo siguiente, del 34 en adelante: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús a sus discípulos, porque él estaba hablando con una mujer samaritana. Nos acordamos un poquito de esa escena, ¿no? Que la mujer fue a sacar agua del pozo y se encontró con Jesús. Pues bien, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. En todos estos textos encontramos términos que se refieren, que se repiten, ver y tener compasión, o que algo te duela en el alma. El propio Jesús dijo al final del Evangelio de Mateo: me visteis desnudo y me visteis abrigo, me visteis hambriento y me disteis de comer, ¿verdad? Ese texto. Y ahí le preguntarían: ¿cuándo te vimos de esta manera? Porque nosotros no te vimos a ti. ¿Cuándo te vimos? Jesús dijo: cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, me lo hicisteis a mí. Pero también dijo a otros: hey, vosotros me visteis y no me disteis. Me visteis y no hicisteis nada por mí. Me visteis. ¿Cuándo te vimos? Cuando estabais viendo a esas personas y no me reconocisteis. Por lo tanto, vosotros no os quiero. Tenemos como creyentes una necesidad, la necesidad de ver. Y la necesidad de cuando veamos
sentir compasión por lo que vemos. Jesús estaba allí en la ciudad y estaban sus discípulos, todos veían la misma ciudad, todos veían las mismas calles, los mismos edificios, las mismas personas, pero nadie lloró por ellos. Jesús estaba allí y nadie vio los campos listos para la cosecha. Está todo preparado para la cosecha. Nadie sintió ni se compadeció. Jesús se compadeció de verles a ellos que estaban como ovejas sin pastor. Mucha gente viajaba a Atenas. Yo no he ido a Atenas, no sé si aquí alguien ha ido a Atenas. Mucha gente viajaba y viaja a Atenas. Pero a nadie le dolió en el alma como a Pablo ver que estaban llenos de ídolos y se habían olvidado del Dios verdadero, el Dios desconocido. La capacidad de ver nos tiene que traer compasión y misericordia. Compasión es moverse con paz, con amor. Y la misericordia, ya lo hemos dicho, es amar al que está en miseria. Así que pidamos ver y pidamos sentir las necesidades de nuestro alrededor. Porque si nos sentimos perdonados, debemos de hacer algo. Si nosotros nos sentimos perdonados por Dios, amados por Dios, yo no puedo hacer otra cosa que estar agradecido de Dios. Y si yo estoy agradecido por Dios, por todo lo que Él me da, por estas buenas noticias que hemos dicho, si yo estoy agradecido por eso, Señor, te doy gracias. Y vale, ¿y cómo te doy gracias? No puedo callar lo que tú has hecho por mí, lo tengo que compartir a otros, tengo que actuar, tengo que hacer algo, viendo que hay mucha gente que no es capaz de ver como yo veo y de sentir como yo veo la realidad, la auténtica realidad. ¿Entendéis? Por eso Jesús decía, el reino de los cielos es como una mujer que había perdido una moneda y cuando la encontró, ¡hey, he encontrado la moneda! A todas sus amigas, a todas sus vecinas, venid, vamos a celebrar que he perdido. O el pastor que había perdido una oveja y luego se alegra, deja las 99, va por ella y se alegra porque la encontró. O el hijo perdido. Todos formaban parte de esa persona que poseía tal cosa. La moneda formaba parte de la mujer, era de la mujer. La oveja era del pastor. El hijo era del padre. Y todos sabemos quién es cada uno en esas historias. Dios. No es que no sean de Dios, son de Dios, pero todavía no lo saben. No han descubierto este amor. Ver y tener compasión para actuar. Y no podemos ver, la capacidad de ver nos hace tener compasión. Y para poder ver, tenemos que tener compasión por las personas, para ver en qué situación están. Y es el pez que se muerde la cola. Entonces, ¿cómo entramos en esa rotonda? ¿Cómo entramos en esa rotonda? ¿Cómo entramos en ese ciclo de ver y tener compasión? De tener compasión y de ver. ¿Cómo entramos en ese ciclo? Buscando a Dios. Porque vamos a empezar a ver como Jesús ve y a sentir como Jesús siente. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que entrar en ese círculo. Tenemos que entrar en el corazón de Dios y buscar a Dios. Señor, aquí estoy, te doy gracias. ¿Y qué es lo que quieres para mí? ¿Y sabes qué es lo que quiere para ti Dios? Y para mí también. Reconciliar al mundo con Él. Nos da una misión a todos. Y es su misión. Y ese es el mayor de los privilegios. ¿A cuántos de aquí os gusta el fútbol? Fútbol. Vale, fútbol, mano en alto, vale. Pongamos, no vamos a poner Valencia, pero pongamos el Real Madrid. ¿Cuánto gusta el Real Madrid? El Barça, vale, Barça. Imagínate, estás viendo una final, bueno, ahora ya no está Messi, pero bueno, Lamine Yamal. Estás viendo una final de la Champions League, tú estás viendo en el estadio, y ahí, minuto 92, penalti a favor del Barça, y lo va a tirar Lamine Yamal, y Lamine Yamal dice, no, yo no lo voy a tirar, y te busca a ti, baja y tíralo tú. Te sientes un poquito, ostras, con miedo, ¿verdad? Pero por otro lado, privilegiado, que me ha elegido a mí. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Te elige a ti para salvar el mundo que Él tanto amó, por el que Él tanto murió, por el que Él tanto se derrama y tiene misericordias nuevas cada mañana. Te elige a ti, me elige a mí, para salvar tu mundo, salvar mi mundo, salvar nuestro mundo. ¿Me entendéis? Este es el mayor de los privilegios y no nos podemos quedar quietos porque hoy es día de buenas noticias. Y hay un texto que no sé si me dará tiempo a leer. Segunda de Reyes, fascinante ese texto. Segunda de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7. Sería básicamente entero, pero no lo voy a leer. Así que 6 del 8 en adelante. Había un rey, que era un rey malo, rey de Siria,
Y bueno, hicieron un pacto con Israel de no molestarse mutuamente y demás. Bueno, ahí hay una serie de conflictos. Y vemos en una ocasión que Eliseo era el profeta, ahí llega un mensajero de aquel rey, y Eliseo dijo al rey de Israel: no mates a ese mensajero. ¿Acaso has capturado con tu espada y tu arco para que lo mates? Él ha venido y se ha entregado. Mejor sírvele comida y agua para que coman y beban a estos mensajeros y que luego vuelvan a su rey. ¿Qué está mostrando aquí Eliseo con esa gente del rey rival, de los enemigos? Amor y compasión. Antes Eliseo le había dicho, había orado a su siervo, al siervo que era de Elías, pero que luego le acompañaba a él, que abriera sus ojos para ver, para que tengamos un poquito de contexto y de ver que tiene mucho que ver con esto. Y después Siria sitió Israel, del modo que no tenían con qué comer, no tenían nada, hasta el punto de que hubo un gran hambre y hasta el punto de que las propias madres se comían a sus bebés. Ese era el contexto en el que estaban en aquella época. Llegó tanta hambre, no había nada, absolutamente nada, hasta el punto que las madres se comían a sus bebés. Hoy nos comemos a tu hijo, mañana nos comemos al mío. Y eso es algo que ya leemos en Deuteronomio 28. Llegará un día que por causa de la desobediencia, Deuteronomio 28, ya estaba hablando de esto, os comeréis a vuestros propios hijos. Por causa de la desobediencia, de no buscarme a mí. ¿Dónde está Dios? Dios está, pero quiere que le encontremos. No es por causa de Dios, es por causa del ser humano que no quiere buscar a Dios. Por eso la situación fue tan cruel. Por eso la situación está siendo tan cruel, porque la humanidad no tiene a Dios y necesita a Dios. Y después de eso, después de esa hambruna, habían unos mendigos, habían unos 4 hombres que padecían lepra. Antes de eso, Eliseo había tenido una revelación de parte del Señor que dijo: mañana a estas horas se podrá comprar harina, mañana a estas horas tendremos de todo. El rey de Israel dijo: tú estás loco, esto es un charlatán, se burló de él. Le dijo: bueno, pues tú, que sepas que tú no lo vas a disfrutar. Y ahí quedó la cosa. Pues bien, ese día, 4 hombres padecían lepra y se hallaban en la entrada de la ciudad. 4 hombres con lepra. Los leprosos en aquella época eran marginados. Nadie quería estar con ellos. Era una enfermedad contagiosa. Cada vez que pasaba un leproso por la ciudad, sonaba una campana. Ellos tocaban la campana y decían: soy un leproso, que nadie se acerque a mí. Todos se escondían en sus casas, pasaba el leproso y cruzaba la ciudad. Pues habían 4 personas así, de ese estilo. Y las 4 personas estaban tan desesperadas, estaban a la puerta de la ciudad, que ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos aquí? ¿O entramos en la ciudad a ver si alguien se compadece de nosotros y nos da algo de comer? Y estaban en la ciudad estaban en Siria, en el campamento sirio. Estaban allí, estaban a las puertas a ver si alguien se compadece de nosotros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás. Pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Así que vamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todos modos, moriremos. Ellos estaban en la ciudad de Samaria, en las puertas de Samaria, y dijeron: en la ciudad no hay nada, están todos pasando hambre, no nos vamos a quedar aquí, tenemos que hacer algo. No puedo entrar en la ciudad, soy leproso, voy a buscar a los enemigos, a ver si los enemigos se compadecen de nosotros, y si no, moriremos. Porque da igual morir allí que morir aquí. Aquí vamos a morir de hambre peor, y allí por lo menos nos matan y acaba todo rápido. Entonces dijeron: vamos. Y llegaron allí, conclusión. Dios había hecho algo asombroso allí, que los había espantado a los sirios y se habían ido corriendo, olvidándose de todas sus posesiones. Se habían ido corriendo, algo extraordinario, algo milagroso, y llegaron allí. Los 4 leprosos entraron al campamento sirio, no hay nadie. Solo los cuervos, cuac, cuac, cuac. Las típicas estas del oeste que van pasando de
¿verdad? Y ellos, no hay nadie aquí, todo silencio, solo se escuchaba el viento, algún animal por ahí. Llegaron, no hay nadie, vieron la tienda del panadero, el pan está aquí. Hola, 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 no hay nadie, empezaron a comer, fueron vieron una casa abierta, vieron que olía a buena comida, estaba la comida ahí hecha, llegaron a esa casa, comieron, vieron que había oro, que habían vestidos, se empezaron a vestir y decir, wow, hay de todo, aquí hay de todo. Aquí, mira animales, aquí, wow, mira todo lo que hay aquí. Y en una de esas pensaron, hey, 4 leprosos, mendigos, inaceptados en la sociedad, pensaron, no estamos haciendo bien, parar, no estamos haciendo esto bien. ¿Cómo que no? No, parar, ¿por qué? Porque hoy es día de gran salvación. Y nosotros estamos aquí comiendo y disfrutando cuando en nuestra ciudad Samaria, los que eran rechazados, nuestra ciudad Samaria se están muriendo de hambre, se están comiendo entre ellos. No está bien lo que hacemos. Así que vayamos, volvamos y les digamos a Samaria que hay aquí en Siria, en este campamento sirio, hay de todo para todos. Y ellos fueron allí, llegaron a la puerta de la ciudad, allí estaban los centinelas y ellos dijeron, ¡hey! Venimos de tal sitio, se lo contaron todo, le gritaron, dice el texto, gritando a viva voz. ¡Hey, ha pasado esto! Y los centinelas, ¿qué? ¡Hey, personas! Desde la torre, está pasando esto, hoy es un gran día, tal. Y ahí llegó el rey y dijo, ¡hey, un momento! No, esto seguro que es una trampa de los sirios para que vayamos allí. No vamos a ir. No, que sí, que nosotros venimos de allí. No vamos a ir, que seguro que esto es una trampa. Razonamiento humano. Oposición. Pero ellos no se callaron. Aquellos leprosos no se mantuvieron firmes, que no, que esto es real, que esto es real. Y allí estaba Eliseo, y nos dice el texto, por tiempo, allí estaba Eliseo, en aquel lugar, y estaban los consejeros, estaban reunidos con el rey, no tenía consejeros, los tenía Eliseo, porque no que se confiaban mucho del rey. Y cuando se enteraron, dijeron, no, claro, esto es lo que se profetizó, esto fue lo que Dios dijo que iba a suceder. Y entonces mandaron mensajeros para allá, mandaron espías y se dieron cuenta de que sí, entonces todos fueron en avalancha a por todo aquello, al campamento sirio, y a la vuelta el rey estaba en la puerta de la ciudad, y a la vuelta atropellaron al rey y el rey murió. Se cumplió todo lo dicho, se cumplió la palabra de Dios. Entonces, a lo que voy, cuando nosotros vamos a hablar de las buenas noticias, estos mendigos se dieron cuenta de que estaban viviendo buenas noticias. La gente se está muriendo sin Dios, la gente se está muriendo desesperada. Hoy más que nunca hay más suicidios en toda la historia de la humanidad y todos vienen por el estrés y por la ansiedad. La gente tiene ansiedad, vive ansiosa. Vive desesperada, están adictos a los ansiolíticos. La mayor adicción del mundo es a los ansiolíticos, no es a la cocaína, a los ansiolíticos. Hoy el mundo está desesperado y nosotros tenemos la paz que calma al mundo. ¡Hey! Tranquilos, yo soy la paz. Jesús dijo, yo soy el príncipe de paz. Tenemos la paz del mundo, tenemos la esperanza para la humanidad, tenemos los mejores regalos, pero nos los estamos guardando. Nos estamos nutriendo solo nosotros y la gente se está muriendo sin Dios. No está bien lo que estamos haciendo. Y cuando ellos llegaron allí, encontraron cierta oposición del rey. Encontraron cierta oposición. No, esto no está bien, esto no, seguro que es una trampa. Pero ellos aún así confiaban en el Dios Todopoderoso. Confiaban en lo que habían visto. La cuestión es de qué lado nosotros vamos a estar. ¿De lo que hemos visto y comprobado? ¿O de lo que posiblemente podamos tener una oposición? De otros que se pueden posicionar en contra de lo que nosotros decimos. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De un supuesto de que nos van a rechazar? ¿De un supuesto de que nos van a cerrar la puerta? ¿De un supuesto que nos van a decir que no? ¿O del lado de yo lo he vivido, yo lo he experimentado, esto es real, vengo de disfrutarlo, tú lo puedes disfrutar? ¿De qué lado vamos a estar? Ellos gritaron y llamaron. Ellos aprovecharon la oportunidad que tenían, como dicen Colosenses 4:5, aprovechando bien el tiempo, las oportunidades que tengamos para proclamar el Evangelio. Porque ellos vieron todo aquel tesoro, pero vieron en su mente y se acordaron de la necesidad de su pueblo. Vieron la necesidad de su pueblo y se movieron a compasión e hicieron algo. Ellos vieron que los campos ya estaban listos. Y ahora, en estos
3 minutos que me quedan, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo ir? Yo lo veo en el texto de Hechos. Vemos algo importante en lo que Pablo está haciendo. Pablo identifica las necesidades a su alrededor, identifica lo que se ha roto y se pregunta cómo el Evangelio puede ser una buena noticia para esa realidad caída. Y entonces va a la acción. Lo que Pablo hace en Hechos 17 es contextualizar el Evangelio. Cosa que los creyentes nos hemos olvidado de eso. Hemos creado un idioma propio, la sangre de Cristo, el Cordero Redentor, el Rey, el León de la tribu de Judá está conmigo, el Todopoderoso. Que la gente no tiene ni idea de lo que hablamos. Le suena todo a chino, a guanchiqué. Es verdad. No tienen ni idea de lo que significa pecado. Hoy la gente no sabe lo que es pecado. Sabe lo que es pecar, pero no sabe lo que es pecado. Venimos de una sociedad que ha dado la espalda totalmente a Dios. No es como hace 40 años, 50 años, 60 años, 80 años, que el catolicismo o la iglesia tenía un cierto papel en la sociedad. Ahora ya no. No te pueden entender si les hablas como hablas aquí dentro o como hablas a alguien creyente. El primer discurso que vemos en el Nuevo Testamento de Pedro usa términos del Antiguo Testamento porque sabe que su audiencia son judíos que habían venido a la fiesta de Pentecostés. Y les habla directamente a ellos, con términos, y les da el relato de todo el Antiguo Testamento, empezando con Moisés, los profetas, y le cuenta todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sabe que ellos lo entienden. Pedro. Y Pablo aquí, cuando Pablo está predicando, y todos los sermones que hay en el Nuevo Testamento son sermones para creyentes y no creyentes. Otra cosa son las enseñanzas en las cartas, que son para la iglesia. Pero cuando son sermones, todos son para creyentes y no creyentes. Entonces, ¿cómo estamos presentando a Cristo? ¿De qué manera? ¿Con qué lenguaje? Y Pablo entendió. Le dolió en el alma ver a los atenienses. Le dolió en el alma ver que tenían una cultura a un Dios desconocido. Y él usó eso como puente para llegar a ellos, ciudadanos atenienses. Qué bueno que ustedes son celosos de todo lo religioso. Qué bueno que ustedes buscan la sabiduría. Qué bueno que, pero les tengo que hablar algo. Ustedes que son así se está identificando con ellos de la misma manera que Jesús vino a identificarse con nosotros. El Dios no quiso ser como un Dios, sino que quiso ser como nosotros para identificarse con nosotros. Y Pablo hizo esto, se empezó a identificar con ellos. Yo conozco que sois así, sabios, wow, esto es increíble. Pero os digo una cosa, vosotros tenéis un Dios desconocido y a ese es al que yo os vengo a hablar. Aquí yo no veo que está hablando de ángeles, principados, ¿no? ¿Qué idioma está hablando Pablo aquí? Entendible. En una iglesia en la que yo estaba antes, pasó por divisiones, pero había uno de los predicadores de la iglesia en aquella época que cuando estaba abajo, él era, ¿cómo estás? Qué bien, tal. Pero cuando se subía a predicar era, daba saltitos, santo. ¿Sabes? Y se ponía, era otro. Ahí abajo y aquí arriba era otro totalmente diferente. Algunos igual piensan de mí y no me toman en serio porque yo soy así. Pero soy así aquí, ahí, en mi casa, en el trabajo, soy así. Porque no voy con caretas. El problema es cuando nosotros vamos con caretas, nos ponemos la careta de cristiano y la careta de no cristiano. Porque hacemos una separación entre lo secular y lo sagrado, cosa que en la Biblia no hay. Jesús era el mismo Cristo cuando estaba llorando en la tumba de Lázaro, como cuando estaba en una fiesta, en una boda, cuando estaba en otra fiesta, cuando iba a casa de uno a comer, a beber, y le decían, ¿tú comes con borrachos? Sí, como con borrachos. ¿Y? No dejo de ser quien soy. No dejo de ser el Cristo porque yo he venido a por ellos. No, que el pastor va al cine. Gloria a Dios que vaya al cine, se lo puede permitir. No, que el pastor ve. Buscar en la cultura nexos, conexiones. Porque yo no puedo hablar de Jesús de la misma manera aquí que en Arabia Saudí. No puedo hablar de Jesús de la misma manera aquí que en India. No puedo hablar de Jesús de la misma manera aquí que en Venezuela. No puedo hablar de Jesús de la misma manera aquí que en México. O que en Honduras, o que en Estados Unidos. No puedo hablar de la misma manera, porque no me van a entender. Y el Evangelio tiene que ser entendido, entendible.
Por eso Pablo dijo, yo me he hecho a los griegos griegos, a los judíos judíos, a los no sé quiénes, no sé cuántos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar al conocimiento de Dios, para ganarles a ellos. Me adapto a ellos. Yo no le puedo predicar esto a otro auditorio diferente, no le puedo predicar esto a los jóvenes. De la misma manera, me tengo que adaptar. No puedo predicar esto a los niños, me tengo que adaptar a su idioma, a su lenguaje. No puedo predicar esto a un anciano, me toca adaptar a su lenguaje. No puedo predicar esto a otro tipo de persona, a una persona no creyente. Me toca adaptar a su lenguaje, quizás omitiría ciertas cosas. Pablo entendió eso y contextualizó y trajo, mira, como vuestros filósofos y poetas dicen, y trajo la cultura. Le dijo, buscó puentes para llegar con el Evangelio y contextualizar y hacerse entendible, hablar el mismo lenguaje y hacerlo de manera natural. Y terminar dando, porque el Evangelio se trata de dar. Al final, Pablo les habla de Cristo. Al final, Pablo les está hablando de Dios, les está hablando de cómo llegar a Cristo. Y se trata de dar, de no callarnos como aquellos mendigos, aquellos leprosos. No se callaron, gritaron a viva voz para que les escucharan, para que les entendieran. Se trata de no callarnos, sino dar y darnos a los demás. Una luz tú no la pones abajo de una mesa para iluminar la sala. ¿Dónde ponemos las luces? En el techo. Para que ilumine todo de arriba abajo. No nos podemos esconder. Si nosotros hemos sido llamados a ser sal y a ser luz, no nos podemos esconder. No solo preservarnos, aquí estamos seguros, aquí estamos bien, que nadie sepa que soy cristiano. Que en el trabajo no se den cuenta. Me voy a reír de los mismos chistes, voy a hacer las mismas bromas, les voy a pasar los mismos WhatsApps, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de un factor importante, que Dios está con nosotros, siempre, 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 siempre. Nos hemos olvidado de que Dios está con nosotros. Por eso hacemos una separación entre lo secular y lo sagrado, porque a veces no me quiero comprometer, o no me quiero comprometer por el qué dirán, por la cierta oposición. ¿Y qué era lo que dijo Jesús? Los campos están listos, necesito obreros, pero no busco a nadie, no encuentro a nadie. Y ahí estaban sus discípulos, ojo. Pero no encuentro a nadie que esté dispuesto a ver los campos como yo los veo, listos. Y hoy el mundo está listo. No, pero es que el mundo ya no cree en Dios. Mentira cochina. El mundo cree en Dios. Hubo ciertas oleadas de pensamiento de que querían decir Dios ha muerto, no existe Dios, y separar a la iglesia, al cristianismo de la sociedad, para traer ese pensamiento de Dios ha muerto, no existe Dios, etcétera, etcétera. Pero el ser humano, a medida de eso, iba percibiendo necesidades y de alguna manera buscaba otra vez lo espiritual. Y otra vez volvían, y otra vez volvían, y otra vez volvían a decir no, Cristo no, Dios no, etcétera, etcétera. Y hoy en día no estamos en una cuarta oleada de esas, en la que la sociedad está desesperada por Cristo y acepta el mensaje de Cristo. El viernes por la noche vinieron aquí los responsables de grupos bíblicos universitarios aquí en Valencia. Estuvieron contando testimonios de ahora, de lo que está pasando con universitarios. Que llega un chaval que quiso estudiar la historia protestante por su cuenta, se fue a la biblioteca, buscó un libro, y cuando llegó el momento de Lutero que dijo, ¡oh, es por gracia!, él sintió como un peso caía sobre su vida y sentía muchísima paz. Y dijo, ¿qué me ha pasado aquí? Después de leer la historia protestante, porque tenía interés y dijo, wow, esto es increíble. Un chico, y dijo, yo tengo que hacer algo. Buscó, se acordó de que en la universidad habían grupos bíblicos, en los debates y demás. Dijo, voy a ir allí. Fue allí, se convirtió y ahora está ahí en una iglesia en Castellón. Y eso está pasando aquí, en Valencia, en España, aquí. No, que es que España es territorio para muertos. Que España no crece nadie, el evangelio no crece. Pues igual no lo estamos presentando de la manera correcta. Igual no estamos llegando, porque hay buenas noticias, porque a veces no contamos con Dios. Y me he cedido del tiempo y quiero mandar a los músicos que vengan aquí, por favor. En Apocalipsis 12:11 dice, ellos, nosotros, han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. Dios está haciendo algo en tu vida y Dios está haciendo algo en mi vida. La cuestión es cómo vemos y cómo percibimos a Dios. O cómo vemos y cómo percibimos lo que Dios está haciendo en ti o en la vida del otro. Porque lo que Dios está haciendo en ti es una obra auténtica, inigualable, única, excepcional, valiosa, valiosísima.
vale su precio en eternidad. Y a veces no contamos con el factor Dios en nuestra vida. Esto no se puede conseguir, esto no va a suceder. Esta persona, ¿para qué le voy a hablar de Jesús? Y mira cómo está. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y somos nosotros los que nos estamos poniendo oposición y nos estamos poniendo vendas. Jesús veía la misma posición que los demás, pero Jesús veía los campos listos. Pablo veía la misma posición que los demás, los mismos ídolos que los demás, pero veía la necesidad y le dolía en el alma. Allí estaba Jesús en una ocasión predicando a miles de personas durante 3 días. 3 días. La gente estaba allí, se llevaba la comida, su almuerzo, comían allí, pero el tercer día se quedaron sin comida. Y Jesús terminó de predicar y dijo, bueno, los miró, hay que hacer algo, hay que darles de comer a todos ellos. ¿Pero cómo que darles de comer? Sí, Felipe, Andrés, encargaos vosotros de darles de comer. ¿Por qué crees que le pidió Jesús a Felipe y a Andrés que se encargaran? ¿Qué hicieron ellos después, a posteriori, para que sucediera aquello? No hicieron nada, porque Dios no nos necesita. No tengas el pensamiento de que Dios me necesita a mí para salvar al mundo. No te necesita a ti, porque si no será contigo, será con otro. No te necesita a ti ni me necesita a mí. Somos nosotros los que necesitamos a Dios. Sin nosotros, o sea, Dios sin nosotros todo lo puede. Dios con nosotros todo lo puede. Pero nosotros sin Dios no podemos nada. Y Felipe y Andrés estaban allí, dadles vosotros de comer. ¿Pero cómo? Felipe sacó la calculadora, el móvil, calcular, tantísimos hombres, tantísimas mujeres, tantísimos niños. Necesitamos toda esta cantidad de dinero para ir a comprar pan, comprar agua, No tenemos dinero suficiente. Jesús, esto es una locura, no se puede hacer. No podemos darles de comer a esta gente, es imposible, no se puede. Y luego está Andrés. Y Andrés no era tan calculador como Felipe. Y Andrés dijo, algo se podrá hacer. Si el maestro nos ha pedido darle vosotros de comer, igual es que algo se puede hacer. No sé, vamos a probar, a ver, preguntando, ¿usted tiene algo de comer? ¿Usted tiene algo de comer? Sí, ¿usted tiene algo de comer? Buscando algo, al menos, si no tenemos, si tenemos mucho, demos mucho. Si tenemos poco, demos lo mucho del poco. Pero si no tenemos nada, tengamos buenas intenciones. Y Andrés no tenía nada de nada, pero tenía buenas intenciones. Algo se podrá hacer, porque si Él nos pide que les demos de comer, es porque algo puede suceder. O algo Él querrá enseñarnos. Es la orden de Él, no es mía. Él se apañará. Es su mensaje, es su reputación la que está en juego, no es la mía. Pero a veces nosotros pensamos que es nuestra reputación la que está en juego. A veces nosotros pensamos que es nuestro honor, nuestra gloria la que está en juego. A veces es que pensamos que son nuestras posesiones las que están en juego. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y esas son las buenas noticias, que Él está con nosotros, pese a nosotros. Y entonces Andrés encontró a un muchacho, o un muchacho encontró a Andrés. Y el muchacho dijo, mirad, no sé que estáis buscando comida, yo solo tengo lo que me sobró de estos 3 días. Lo tengo aquí, 5 panes y 2 peces. Bueno, a ver, algo se podrá hacer. Por lo menos, no sé, o trocitos como la Santa Cena, ¿verdad? Un trocito de pan, igual da para algunos. Algo se podrá hacer. Y allí llegaron y por primera vez en todo ese momento incluyeron a Dios. Jesús, traemos esto. ¿Qué podemos hacer? Ese niño había estado 3 días con esa comida. 3 días con esa comida guardada. 3 días escuchando y no sabía lo que tenía ahí. No sabía que podía dar de comer a miles y miles de personas. Y a veces tenemos tesoros escondidos. Testimonios de Dios escondidos dentro de nosotros que pueden llegar a miles de personas. Y no nos atrevemos. Porque no contamos con Dios. Porque vamos en nuestras fuerzas. Nos olvidamos del factor Dios. Y allí llegó Jesús. Toma aquel pan, aquellos panes, aquellos peces. Gracias, Señor, por esto. Gracias. Empezar a traer cestas. Venga. Y empezó a repartir. Y hubo un milagrazo, hasta el punto que sobraron cestas llenas. 12 cestas llenas. Milagrazo. Entonces la pregunta crucial es,
¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer acto de presencia. Vamos a decir, estoy aquí, Señor, cuenta conmigo. Yo iré. Señor, cuenta conmigo. Voy a dar testimonio de lo que tú hagas. Voy a conectarme con la gente. Voy a buscar puntos, nexos, lenguaje que me puedan entender. Maneras naturales de hablar de ellos. Ser natural en mi día a día. No hacer esa separación, sino una integridad, una vida íntegra contigo, Señor. Ser aquí el mismo, allá afuera. Vivir el Evangelio día a día. Te voy a incluir a ti porque tú me incluyes a mí. Porque tú a mí me llamas embajador. Me incluyes en el mayor de los honores, seguir tu legado. Porque hoy hay buenas noticias. Siempre hay buenas noticias. Desde aquel día, hace más de 2000 años, hay buenas noticias constantes. Que Dios puede cambiar vidas como la cambió conmigo. De un chaval con miles de miedos internos, que cuando le pedían hablar en la clase y leer la redacción, temblaba y lloraba de los nervios, con muchísimos complejos. Pero que cuando tuve la ocasión de acercarme a Dios, o Dios se acercó a mí, empecé a que, bueno, pues quizás voy a probar a ver si es verdad. A ver si es verdad el Dios de mi madre. Lo descubrí y te puedo decir que cambió mi vida por completo. Ya no había miedo, había valentía, había osadía, habían ganas de luchar, de vivir, de proyectar. Yo vivía día a día, yo no sabía ni cómo vivía día a día. Pero a partir de ese momento empecé a vivir proyectando un futuro. Yo quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. Mis complejos empezaron a ir. Y te puedo decir que es real, que Dios existe, que es real, porque lo he vivido, lo he experimentado. Y tú lo puedes experimentar igual. Puede que tú tengas otras necesidades, puede que tú tengas otros vacíos éticos, morales, físicos, pero te aseguro que Dios lo puede llenar, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Lo puede hacer contigo. Porque Dios nunca se olvidó de la humanidad. Y todo lo orquestó para que un día llegase Él con todo su amor. Y no un amor pequeño, sino mucho amor para todo el mundo, para toda la humanidad. Allí, antes, allí y después, hasta ahora. Y mucho más llegará. Y estás incluido. Tu Dios te ama a ti de manera incondicional. Y ha preparado una vida nueva para que tú puedas vivir de la misma manera que lo hizo conmigo. Que lo hizo con los aquí presentes. Dios lo puede hacer contigo. Y darte un propósito de vida. Llenar el vacío del ser humano, que el ser humano no consigue llenarlo de ninguna manera. Y que hoy puedas tú disfrutar y saborear una vida auténtica, una vida plena. Si es la primera vez que tú haces esta decisión o quieres hacer esta decisión, que tú puedas pedirle a Dios a tu manera, con tus palabras. Dios, si tú eres real, si tú existes, quiero conocerte, quiero descubrirte, quiero vivirte. Porque a mi modo, a mi manera, siento vacíos, siento lagunas que nada lo puede llenar. Te pido, Dios, que tú lo puedas llenar. Te pido, Dios, que tú puedas llenar cada vacío de mi vida porque estoy desesperado. Creo que te necesito. Que tú le puedas decir esas palabras a Él. Y que a partir de ahora quiero vivir a tu estilo de vida. Una vida plena, una vida auténtica. O si por el contrario, tú ya has tomado esta decisión hace ya mucho tiempo. Incluso eres miembro de la iglesia o de otra iglesia y nos has venido a conocer. Pero crees que Dios está hoy moviendo algo dentro de ti. Sacándote de tu comodidad. Sacándote de tu salero. Y poniéndote en el techo para alumbrar a otros. No solo para preservarte, para preservar a otros y para alumbrar la vida de otros. Si crees que Dios te está de alguna manera llamando a eso, que tú le puedas pedir a Dios e incluir a Dios en tu vida. Señor, te quiero incluir en mi día a día, te quiero incluir en mi trabajo, te
Te quiero incluir en mis paseos, en mis trayectos. Te quiero incluir en todo lo que yo hago, en mis 24 horas. Cuando voy al supermercado, cuando voy en un Uber, cuando voy a un restaurante, cuando salgo con mi chica, cuando estoy en casa, en el sofá. Te quiero incluir en todos mis pensamientos. Te quiero incluir en toda mi vida y quiero contar contigo y que otros más te puedan conocer, porque no es justo que yo viva con el mayor de los regalos, el mayor de los privilegios y otros estén muriendo sin ti. No es justo, porque hoy es un día de buenas noticias. Llévame porque quiero ir. Llévame porque quiero ir. Ponme personas en mi mente por las que orar, amigos, compañeros por las que orar, porque hoy es día de buenas noticias. Y aunque pueda creer que es imposible que esas personas, o que puede parecer que no surta ningún efecto, Señor, no quiero ir en mis fuerzas, sino que quiero contar contigo, con el factor Dios, el que lo cambia todo, el que puede hacer milagros. Quiero ir contigo, el Todopoderoso. Llévame, envíame, aquí estoy. Quiero hablar de ti, quiero compartirte a los demás, porque no es justo, hoy es día de salvación. Amén. Que Dios os bendiga. Invitamos a ser parte de nuestra gran familia en Punto de Encuentro Valencia. Hay un lugar para ti y queremos caminar juntos en tu crecimiento espiritual. Estas son nuestras reuniones cada semana. Reunión principal. Los domingos a las 11:30 horas. Un tiempo especial de adoración y enseñanza. Escuela bíblica. También los domingos a las 10 horas. Profundiza en la palabra de Dios antes de la reunión principal. Desayuno solidario. Cada domingo a las 9:30 horas compartimos un desayuno para bendecir a nuestra comunidad. Grupo de mujeres valientes y valiosas. Los viernes a las 10:30 de la mañana, un espacio de encuentro y apoyo para mujeres. Jóvenes Giants. Los viernes a las 19:30 horas, donde los jóvenes se encuentran para aprender, crecer y divertirse. Grupos en hogar, Shants. También nos reunimos en hogares. Acércate a los líderes para más información y únete a una reunión cercana. Grupos en hogar, reuniones semanales para compartir la vida y la palabra en un ambiente cercano. Únete a un grupo cerca de ti. Luz Kids. Anota la fecha. Nuestra próxima reunión será el 26 de octubre. Un espacio especial para los más pequeños. Nos reunimos en calle Baladre, 3, Valencia. Queremos conocerte y caminar juntos en fe. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede. Te esperamos con los brazos abiertos.